esta hora pasamos a noticias nacionales, específicamente dentro de la política, porque fue bastante criticada la reunión que tuvo Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, con varios de sus pares de la llamada exconcertación. Estamos hablando de Heraldo Muñoz, de Fuad Chahín, de Carlos Maldonado y Álvaro Elizalde. Todo esto con el afán de buscar un nuevo pacto social. Vamos a estar hablando de la figura y también de esta reunión con quien ya se encuentra en nuestro estudio, Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa. Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Daniel, sus primeras impresiones de esta reunión. ¿Qué cree usted que está buscando Mario Desbordes con esta reunión con la exconcertación? A ver, claramente Mario Desbordes lo que está haciendo hoy día es actuar como puente de entendimiento con algunos partidos, en este caso de la ex nueva concertación, básicamente porque entiende al parecer que hay un conflicto mayor donde se tiene que hacer política para poder resolver la situación que hoy día vive el país. Ahora, nosotros vemos desde la Fundación Participa que si bien es un esfuerzo importante, siguen conversando entre ellos, siguen hablando entre ellos mismos y el diálogo debiera ser hoy día con la ciudadanía. Creemos que ahí están un poquito al debe aún. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que estas conversaciones eran fuegos artificiales para distraer la atención del desorden interno que genera que la oposición por el apruebo sea minoritaria al interior de Renovación Nacional. Así lo califica ella, fueron sus palabras. Fuegos artificiales. Lo reciben bastante mal desde su lado del espectro, digamos, dentro de la política. Recordemos que Renovación Nacional es el partido del presidente, pero también es mayoría dentro del gobierno. Exactamente, el partido más grande de gobierno, pero las críticas también vienen de personajes como Jacqueline Van Rysselberghe, de Carlos Larraín, que representan un sector más duro de la derecha, que representan además un lenguaje más bien propio de la Guerra Fría. O sea, hoy día la política exige conductas que apunten justamente a generar puentes de diálogo con quien piensa distinto. Y sin lugar a dudas, el diputado Desbordes ha hecho un camino en ese sentido. Lo hizo en la discusión, por ejemplo, de la participación de independientes y género para la Convención Constitucional, donde también se encontró con la oposición de sus propios pares. De la derecha, en el fondo viene pisando callos, por decirlo de alguna manera, dentro de la derecha hace bastante rato, justamente por esta disposición al diálogo, haciéndole de alguna manera también la pega al gobierno. La pega al gobierno debiera ser entenderse con todos los partidos de la oposición para poder sacar adelante la agenda social, para poder sacar las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno dejó de gobernar hace bastante rato, ha sido incapaz de establecer diálogo y obviamente van a haber actores como Desbordes y otros que van a aprovechar ese espacio también para asumir liderazgo y generar los puentes necesarios para el diálogo político. Usted usa una expresión bastante decidora, que es pisando callos. Sin embargo, recordemos que cuando fue este Congreso, digamos, Nacional de Renovación Nacional, él puso su cargo a disposición, diciendo, en el fondo, dejando que el resto de sus pares juzgaran si quería que él siguiera a la cabeza de Renovación Nacional o no, y lo aplaudieron de pie. Entonces, ¿por qué hay una especie, siente usted que hay una especie como de doble estándar o de doble discurso respecto de lo que él está haciendo versus las críticas que se le hace a lo que está haciendo? Es que las críticas en el fondo vienen de la propia élite de la derecha, o sea, no vienen de las bases, en este caso de Renovación Nacional, que como bien señalas tú, ha respaldado la gestión del diputado Desbordes. Entonces, en ese sentido, es la élite nuevamente que trata de cuidar su espacio, su feudo, frente a un personaje que en el fondo es capaz de transar, de negociar, de conversar con la izquierda, en este caso con la centroizquierda, abriendo los espacios que muchas veces esta élite no quiere que se abran. O sea, hoy día la crisis social y política que vive el país exige más de la clase política, exige mayor diálogo, exige de alguna manera generosidad que no vemos en personajes como Van Rysselberghe o como el propio Carlos Larraín, que también siempre fue una especie de titiritero dentro de Renovación Nacional, básicamente por ser el financista de las campañas de un gran número importante de parlamentarios. Daniel, ¿con qué palabra describiría usted lo que está haciendo Mario Desbordes hoy en la política? Yo creo que está actuando con audacia, también con una cuota de oportunismo que le permite sacar a relucir su liderazgo dentro de su sector, sin lugar a dudas.
Entonces usted habla de audacia, pero habla también de oportunismo en el fondo. Entonces... Pero un oportunismo bien entendido. O sea, él está aprovechando los espacios que deja la falta de liderazgo, la falta de gobernabilidad que hoy existe, porque efectivamente no hay liderazgos fuertes dentro de la derecha, mucho menos en el gobierno. Los liderazgos se han ido diluyendo. También pasa en la oposición. Desbordes ve esa oportunidad y la aprovecha tendiendo los puentes y haciendo una muy buena lectura también de lo que está pasando hoy día con respecto a la violencia, etcétera, entendiendo que si no hay diálogo, si no hay entendimiento con las otras fuerzas políticas, difícilmente se va a avanzar en soluciones. Ahora, el error, a nuestro juicio, es que todavía ese diálogo sigue siendo entre los mismos de siempre. Sigue siendo entre los parlamentarios, sigue siendo entre los líderes de partidos, pero no ha sido capaz ni él, ni los partidos de oposición, ni mucho menos los partidos de la derecha, ni el gobierno, de abrir el diálogo a la ciudadanía, que es donde justamente hoy día la política está al debe. La política no ha sido capaz de tender los puentes a la ciudadanía y mientras eso no ocurra, van a seguir los conflictos también. Daniel, pero ¿considera usted que esto que está haciendo Mario Desbordes podría ser una campaña, por ejemplo, para en algún momento tal vez presentarse para presidente? Eventualmente, claro, puede ser que hoy día esté sembrando para tratar de cosechar en el futuro esto. O sea, acá vemos un pragmatismo también que no veíamos desde Joaquín Lavín del 99, un pragmatismo mucho más inteligente además, menos cosista, sino que un pragmatismo político. Mario Desbordes está haciendo política y en buena hora que así sea y que se reivindique el hacer política para resolver las problemáticas. Y sin lugar a dudas eso le debiera dar algún fruto eventualmente electoral en el futuro, ¿por qué no? A su juicio, como Fundación Participa y considerando que lo ha dicho varias veces dentro de esta conversación, ¿qué le falta al gobierno para llegar a algún tipo de acuerdo con el resto de la ciudadanía y para que el estallido social vaya de poco, digamos, obteniendo lo que está clamando la gente en las calles? Primero, al gobierno le falta escuchar, entender y dejar la soberbia. Le falta tender los puentes de diálogo con la ciudadanía y entender, por sobre todas las cosas, que el Chile del 17 de octubre es muy distinto al Chile que nos entregó el 18 de octubre. O sea, un Chile que despertó, que exige demanda, que exige soluciones y no migajas. O sea, en un momento el gobierno trató de responder de alguna manera en materia de pensiones con un aumento de 10.000 pesos a las pensiones, lo que no era una respuesta, era una burla. Daniel, y déjeme decirle que tuvimos aquí esta semana un diputado que dijo que había que valorar también los esfuerzos que está haciendo el Congreso. ¿Usted, considerando también la cantidad de proyectos que han sacado, valora este esfuerzo? Estamos a 7 de febrero en una crisis tremenda y el Parlamento se fue de vacaciones. ¿De qué esfuerzo hablan? Seamos serios. O sea, acá no hay un esfuerzo. Un esfuerzo sería que hubieran seguido legislando durante febrero, que pusieran la misma celeridad que ponen para las cuotas, para resolver los problemas más políticos, en los problemas sociales. O sea, todavía no vemos que se rebaja la dieta, todavía no vemos que aprueban el límite a la reelección retroactivo, todavía no vemos que aprueben una reforma de pensiones que le solucione la vida a esos pobres viejos que están en las casas muriéndose, que algunos se han suicidado incluso porque no pueden sobrevivir con esta pensión. Entonces, o sea, acá no hay ninguna respuesta desde el Congreso tampoco. O sea, la clase política completa hoy está al debe. Daniel, justamente respecto de estas vacaciones que se tomaron los parlamentarios, hay que recordar que no solamente desde la derecha, sino que desde la izquierda, varios de ellos incluso salieron del país. Entonces, ¿qué reacción tiene usted ante estas vacaciones que se toman? Y que varios de ellos dicen que es porque han hecho justamente estos esfuerzos y es algo que históricamente han hecho dentro del Congreso. Sí, pero... Hablan de merecidas vacaciones, de hecho. A ver, todo el mundo merece algún descanso, eso es entendible, pero cuando tú tienes un cargo público, estás frente a una crisis de la envergadura que estamos viviendo, porque esto no es una marcha más. Pareciera que los parlamentarios, el gobierno, creen que esto es una marcha más de tantas y que esto se va a acabar. No, acá hay una crisis institucional, hay una crisis de la democracia profunda que exige la mayor responsabilidad y la mayor generosidad. Acá hay un problema que al parecer los parlamentarios no entienden, ¿no? La desconexión es tan brutal entre lo que pasa en la calle con lo que pasa en la Mole, que es ese edificio de Valparaíso, que al parecer no logran escuchar, no logran ver que esta es una crisis mucho más profunda y que demanda que ellos hagan la pega el doble, el triple, si es necesario.
O sea, no era tiempo para tomarse vacaciones, mucho menos para salir fuera del país, porque exige, o sea, fueron electos para solucionar los problemas de la gente. Y hay momentos en que uno tiene que hacer sacrificios también, en que la autoridad tiene que hacer sacrificios. Y si ese sacrificio era no tomarse vacaciones excepcionalmente para poder legislar, para poder dar solución a la ciudadanía, era lo mínimo que uno esperaría de un político responsable. Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti.